Y cuando pienso en cómo en el Calvario soportó el castigo del pecado en mi lugar, asombrado me pregunto, ¿por qué Él, quien no pecó, murió por alguien tan vil como yo? Mi Salvador es Él. Hablaremos de un gran intercambio que ocurrió. 104 hombres han sido arzobispos de Canterbury en el año 1093. Uno de los más grandes escribió un libro que se encuentra entre las obras de teología más influyentes jamás escrita. Era un italiano de nombre Anselmo. Anselmo fue una figura medieval. A veces se lo describe como el padre de la escolástica medieval, una forma de pensar y estudiar utilizada en las diversas escuelas de aprendizaje en la Europa medieval, que sirvió como precursora de las universidades. Aunque no es una sorpresa, ya que escribió en latín. Anselmo le dio a su gran libro un título en latín: Cur Deus homo, es decir, ¿por qué el Dios hombre? O tal vez, ¿por qué Dios se hizo hombre? Es un gran título. 3 simples palabras en latín: ¿por qué Dios y hombre? Nos llevan a la pregunta más importante de la Biblia. Esta es la pregunta en el corazón del asombro que escribió el pastor Sibomona. Y cuando pienso en cómo en el Calvario soportó el castigo del pecado en mi lugar, asombrado me pregunto, ¿por qué Él, quien no pecó, murió por alguien tan vil como yo? Mi Salvador Él es. Varios pasajes del Nuevo Testamento responden a la pregunta de Anselmo y explican el asombro del pastor Sibomana. Entre ellos está 2 de Corintios capítulo 5. El Evangelio es una invitación a recibir un regalo, pero mucha gente lo escucha como un llamado a mejorar. Pablo dejó en claro que el Evangelio no se trata de algo que hacemos, se trata de lo que Dios ha hecho por nosotros en Jesucristo. El predicamento de la humanidad es multifacético. El Evangelio debe ser multifacético para así poder salvarnos. En algunas ocasiones Pablo utilizó el lenguaje de la corte de justicia. Somos culpables, pero la gracia de Dios podemos ser justificados por la gracia de Dios. En otras ocasiones usó el lenguaje del templo. No somos aptos para venir a la presencia de un Dios santo, pero en su misericordia Él ha provisto un camino para que nuestros pecados sean cubiertos y para que su rostro sea descubierto en gracia para nosotros. A veces Pablo empleó el lenguaje del antiguo mercado, donde hombres y mujeres eran esclavizados y puestos a la venta al mejor postor. Pablo explicó cómo Jesucristo entró en el mercado de los esclavos y a través de su muerte en la cruz pagó el precio de la redención que nos liberó de nuestra esclavitud al pecado. Cada uno de estos aspectos del ministerio de Cristo nos ayudan a responder la pregunta de Anselmo: ¿por qué Dios se hizo hombre? Cristo vino para traer justificación, propiciar y efectuar la redención. Pablo mostró otro aspecto: la reconciliación. Pertenece al mundo de las relaciones rotas, del aislamiento. Este es el lenguaje de nuestros tiempos. Vivimos en un mundo de relaciones rotas. Tenemos individuos y organizaciones en nuestra sociedad cuya única función es sanar la división y lograr la reconciliación. Aquí tenemos entonces
Otra forma de ayudarnos a entender lo que Jesucristo ha hecho. El problema fundamental. El aislamiento fue una de las palabras de moda del siglo XX y una idea clave en el comunismo marxista. Karl Marx sostuvo que un problema fundamental del mundo era el profundo aislamiento entre las clases trabajadoras y los frutos de su trabajo. Él creía que si pudiéramos liberar al trabajador para que disfrutara de la propiedad de su trabajo, se disiparía un elemento fundamental de los males del mundo. Esto era parte del mensaje central del comunismo. Marx no contempló lo que se hizo evidente detrás de las cortinas de hierro y bambú: la codicia humana, el orgullo y la lujuria por el poder. Se hizo cada vez más claro en los estados comunistas que existía una corrupción fundamentalmente arraigada. En lugar de traer reconciliación, el comunismo mantuvo la pecaminosidad humana. El aislamiento permaneció. Con el auge de la psiquiatría y la psicología, sobre todo en sus versiones pop, nos hemos convertido en una cultura terapéutica. Pacientes que necesitan ser sanados en su interior, víctimas que necesitan una mejor imagen de sí mismas. Ahora se considera que nuestro problema más profundo es el aislamiento personal, ya sea de quienes nos rodean o de nosotros mismos. Por lo tanto, muchos terapeutas se dispusieron a lidiar con esos aislamientos como si fueran enfermedades, sin ninguna dimensión moral, patrones de comportamiento por los cuales el individuo no tiene una responsabilidad moral personal. Sin embargo, en muchos casos, esto es lo que los filósofos llaman un error de categoría. Tratan como enfermedad a patrones de comportamiento que pertenecen a la categoría de trastornos morales. No debería sorprendernos que la terapia no pueda resolver los males del mundo. Tampoco debemos esperar que lo haga. La terapia que no toma en cuenta el problema más profundo del hombre, el pecado, nunca podrá resolver el aislamiento más profundo del hombre, su relación rota con Dios. Una teoría socioeconómica no puede traer reconciliación a escala mundial o individual cuando el problema fundamental es moral. Tratar el comportamiento pecaminoso como un problema médico y prescribir químicos no resolverá el aislamiento que no es causado por una deficiencia química. El problema no es, en última instancia, económico, biológico ni químico. En 2 Corintios 5, Pablo enfrentó directamente el problema fundamental. Se ocupó del aislamiento principal que da origen a todos los demás aislamientos: el aislamiento entre Dios y el hombre y Dios. Su deseo era explicar el remedio divino para ello. Pero primero debemos considerar por qué esta reconciliación es tan necesaria. Un diseño distorsionado. Los cristianos ya no viven para sí mismos, 2 Corintios 15. La implicación es que antes de convertirnos en cristianos, vivíamos de esta manera. Nuestra cosmovisión estaba enfocada en nosotros mismos. El hombre está, en las palabras de Martín Lutero, incurvatus in se, volcado sobre sí mismo, obsesionado consigo mismo. Pertenecemos a lo que Christopher Lasch llamó una cultura de narcisismo. Todo esto está en marcado contraste con el diseño divino, que es, como dicen las famosas palabras de Catecismo Menor de Westminster, glorificar a Dios y disfrutarlo por siempre. Así que estamos seriamente a la deriva. Hemos distorsionado el diseño original de Dios.
A los hombres y mujeres contemporáneos les resulta casi imposible concebir que fueron creados para glorificar y disfrutar a Dios. Quizás sería más exacto decir que la idea misma de vivir para la gloria de Dios parece ser la idea del infierno de muchas personas. Podríamos reescribir las famosas palabras de la obra de Jean-Paul Sartre: no exit, a puerta cerrada. El infierno es otra gente. Para muchos el infierno es la presencia de Dios, pero vivir para nosotros mismos, eso es el cielo. ¿Es así para ti? Trágicamente, en lugar de encontrar un profundo y duradero placer en el mundo de Dios, solo encontramos un mayor aislamiento. El aislamiento de Dios no solo es real, sino también peligroso. Y la profundidad de ese aislamiento se evidencia al pensar que no estamos en peligro. Sin embargo, la verdad es que es necesario que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que corresponda, según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras vivió en su cuerpo. Segunda de Corintios 5:10. Al común de las personas, este análisis le resulta desagradable. Están, en su propia opinión, cerca de Dios. Pero hay pruebas sencillas de este aislamiento. Menciona las palabras el Señor Jesucristo y observa su reacción. Puede variar de un silencio avergonzado a una discusión violenta. ¿Por qué esta respuesta? El Nuevo Testamento indica que el gran propósito de Dios es que debemos honrar a su Hijo. Por lo tanto, no honrarlo es sin duda estar profundamente alejado de Él. Entonces, cuando Pablo escribió sobre la necesidad del Evangelio de esta manera, dio en el clavo. Sí, recordarles a las personas que están alejadas de Dios por naturaleza suscita hostilidad. No se necesitan más pruebas de su aislamiento. Pero Pablo también sabía que el Evangelio se adapta perfectamente a la condición humana. Estamos deformados y retorcidos en nuestro aislamiento de Dios. El Evangelio nos enseña que Jesucristo vino a reemplazar ese aislamiento con la reconciliación. Pablo utilizó el lenguaje de la reconciliación varias veces en 2 de Corintios. Era un embajador de Jesucristo con un mensaje maravilloso. Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo mismo. Ahora somos llamados a reconciliarnos con Dios, a renunciar a nuestra resistencia y a ceder a Él. Esto suena más como un sermón para el mercado en lugar de para la iglesia local en Corinto. Sin embargo, Pablo estaba predicando a los cristianos. Es como si les estuviera diciendo: lo que más necesitan escuchar es el Evangelio, y el Evangelio que necesitan escuchar es el mismo que predico en el mercado. Él entiende que nuestra mayor necesidad, seamos cristianos o no, es responder al Evangelio. Entonces, ya sea que esté hablando con incrédulos o con cristianos, no se avergüence de decirles: comprendan esto, respondan a la gracia salvadora de Dios en Cristo y su vida será transformada. Pero, ¿cómo tiene lugar esta reconciliación? Ahora vemos el intercambio. La reconciliación se nos proporciona en Cristo. En Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo. 2 Corintios 5:19. ¿Cómo ocurrió eso? Pablo explica: al que no cometió pecado alguno, Cristo, por nosotros Dios lo trató como un pecador, para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. Verso 21. Notemos que Pablo no dice que Dios reconcilió el mundo consigo mismo al hacerse carne por nosotros. No, somos reconciliados por la Navidad. La encarnación es esencial
pero es solo el comienzo de la historia. Dios reconcilió al mundo consigo mismo al convertir a Jesús en pecado por nosotros. Estas palabras son el núcleo del Evangelio. Describen no solo cómo Dios hizo que su Hijo sea pecado por nosotros, sino también cómo aquellos que confían en su Hijo se convierten en la justicia de Dios. En verdad, este es un cambio inesperado, un intercambio misericordioso, pero maravilloso. Jesucristo no conoció pecado, se convirtió en pecado por nosotros. Nosotros, que no conocíamos la justicia, nos convertimos en Cristo, en la justicia de Dios. La palabra para reconciliación en el Nuevo Testamento, en griego, hatayake, transmite la idea fundamental de hacer un cambio. Se usaba en el mundo antiguo para intercambiar dinero. Le das dinero a alguien y te regresa otra moneda a cambio. Aquí está el corazón del Evangelio. En Jesucristo, Dios ha hecho un intercambio único. Él hizo que Cristo sea pecado por nosotros. Él nos imputa la justicia de Cristo. En los días del Antiguo Testamento, cuando un hombre pecaba, traía un animal al sacerdote como sacrificio, lo colocaba en las manos sobre la cabeza y confesaba sus pecados, transfiriéndole simbólicamente al animal. El animal se convertía en pecado para él, aunque no tenía pecado propio. Después se le ofrecía como sacrificio. Este era un poderoso símbolo del costo del perdón y de la reconciliación con Dios. Es difícil para nosotros comprender el impacto que tenían estos sacrificios. Sin duda afectaban profundamente los sentidos de la gente. Los animales se podían ver y tocar. El sonido del animal ejecutado, la visión de la sangre y su olor en el aire seguramente dejaban una impresión indeleble en cualquiera que ofrecía un sacrificio. Existían grados en estos sacrificios. Una vez al año había un gran día de sacrificio, Yom Kippur, el día de la expiación, cuando se hacía el sacrificio por los pecados de todas las personas. Levítico 16 describe el elaborado ritual que seguía el sumo sacerdote. Sin embargo, el principio de estos sacrificios era siempre el mismo. Los pecados de la gente se cambiaban por el sacrificio de un animal inocente. El animal era tratado como si fuera el responsable de los pecados de la gente. Llevaba el juicio de la muerte debido a los pecados de las personas. Las personas, a su vez, eran tratadas a la vista de Dios como si fueran justas. Una doble agonía. Pablo observó que todo esto se cumplió en la muerte de Cristo en la cruz. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador. Cristo aceptó el juicio contra nuestro pecado y nos liberó de su castigo. Dios nos trata ahora no solo como inocentes, sino como realmente justos. Incluso los detalles del día de la expiación presagiaron la experiencia posterior de Jesús. Ese día se seleccionaban 2 cabras. Se echaba suertes para seleccionar diferentes roles para cada una de ellas. Una cabra era asesinada como una ofrenda por el pecado. El sumo sacerdote ponía sus manos sobre la otra y confesaba los pecados de la gente, los cuales se colocaban sobre la cabeza de la cabra. Levítico 16, 21. Después se la llevaba al desierto, a tierra árida, y era puesta en libertad para vagar ahí sin posibilidad de regresar. Estas 2 cabras proporcionan una imagen vivida de lo que sucedió cuando Jesús fue hecho pecado por nosotros. Jesús murió por nuestro pecado, pero hay una dimensión oscura y solitaria en su experiencia. Durante su crucifixión, colgó en un desierto entre el cielo y la tierra. Fue rechazado por la humanidad y experimentó una sensación
de ser abandonado por el Padre, forzando en él un grito conmovedor: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Experimentó tanto el juicio de Dios como contra el pecado, como la sanación de abandono divino que implicaba. Se convirtió tanto en el sacrificio como el chivo expiatorio. Oh, amor generoso de aquel que fue castigado. En hombre por el hombre, el enemigo, la doble agonía en el hombre, por el hombre debió sufrir. Es esencial comprender lo que Pablo enseñó aquí. Ya sea que estés a la margen de una fe cristiana o que seas creyente, no puedes ganar tu propia salvación. No puedes contribuir nada de ninguna manera. La salvación no se gana con tus logros, tus méritos, tu fe, tu nivel de santificación, tu fidelidad o tu servicio cristiano. La reconciliación es un regalo gratuito de gracia de principio a fin. Cristo ya hizo todo lo necesario para cargar con tus pecados y transferirte su justicia. Sacrificios inadecuados. Por supuesto, en última instancia, estos sacrificios del Antiguo Testamento no podían quitar los pecados. Eran simplemente imágenes, no más. La gente lo entendía en los tiempos del Antiguo Testamento. Habiendo ofrecido su sacrificio en un día, sabían que tendrían que ofrecer más al día siguiente, y al día siguiente, y en el futuro. Incluso el gran sacrificio del día de la expiación tenía que repetirse año tras año. No hacía falta que se entrenaran en lógica para comprender que ninguno de los sacrificios quitaba el pecado y la culpa por completo. Por el contrario, los creyentes del Antiguo Testamento deben de haber visto que el sacrificio de un animal nunca podría ser un pago apropiado y mucho menos adecuado por los pecados de un hombre. El único sustituto posible para un hombre pecador era otro hombre. Los sacrificios de los animales señalaban la necesidad de que apareciera alguien que pudiera morir en lugar de los pecadores. Pero tenía que ser alguien que no requiriera sacrificio para sí mismo. Alguien sin pecado. Pero ¿dónde podríamos encontrar a un hombre que fuera tan inocente, tan puro y tan justo que no necesitara morir por sus propios pecados? Nadie con estas características había vivido, pues todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Entonces Dios resolvió el dilema viniendo Él mismo en la persona de su Hijo. Tomó nuestra naturaleza humana en su encarnación para llevar nuestro pecado en la cruz. En esencia, intercambió lugar con nosotros, llevando la vergüenza y soportando las burlas. En mi lugar de condenación permaneció, selló mi perdón con su sangre. Aleluya, qué Salvador. Sin embargo, al mismo tiempo era una persona divina, por lo que su sacrificio era de valor infinito. Tenía el valor de la persona que lo hizo, el Hijo de Dios. Por lo tanto, no fue simplemente un sacrificio adecuado por los pecados de un solo individuo. Ojo por ojo, diente por diente, dice Éxodo 21:24. Sino suficiente para que todos los que vienen a Cristo en fe y proclaman: tú puedes salvarme, me arrepiento de todos mis pecados, que requirió que fueras a la cruz como mi sustituto, creo en ti como mi Salvador y mi Señor. Es de esta manera que la reconciliación que Jesucristo nos proporcionó se convierte en nuestra. Este es un intercambio verdaderamente glorioso. Dios
siga bendiciendo tu vida. Y no nos cansamos de decirte, bienvenido a la gracia. Y que juntos podamos decir, cómo me asombra la gracia de Dios. Que me puede dar perdón solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Fue el rescate eficaz, solo de Jesús la sangre. Trajo santidad y paz, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre.